Buenas tardes. Esta vez vamos a tocar los trastornos psicológicos. Se definen como aquellas conductas que son juzgadas como atípicas, perturbadas, inadaptadas e injustificables. Aquella conducta que está fuera de la norma, fuera de lo establecido. Para hablar del comportamiento anormal, nosotros vamos a fijarnos en algunos criterios ya estudiados, ¿no? Por ejemplo, una conducta inadecuada es la inaceptable, ¿no? Aquella conducta que molesta socialmente, conducta inadaptada o perjudicial. Hay una interferencia, o sea, que incapacita a la persona y hay un deterioro en ella. Es una conducta injustificable o irracional. Hay algunas perspectivas precientíficas que inicialmente atribuían a fuerzas extrañas, ¿no? Como que las personas estaban poseídas por estímulos malignos y que estos tenían que ser como exorcizados para que estos espíritus puedan salir de su cuerpo y dejar tranquila a la persona, ¿no? Pues bien, hay la perspectiva médica que define al comportamiento anormal como una enfermedad mental que se puede diagnosticar, ¿no? Cuando hay síntomas y que se puede curar mediante una terapia y que puede incluir un tratamiento en un hospital psiquiátrico o psicofarmacológico. La perspectiva biopsicosocial define el trastorno psicológico cuando hay una combinación, como su nombre lo indica, de factores biológicos, psicológicos y sociales. Bien, vamos a clasificar ahora los trastornos psicológicos según la DSM-4, que este sistema clasifica los trastornos psicológicos en diferentes categorías mentales. Vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. En ellos las personas tienen palpitaciones cardíacas, sudoraciones o sensaciones de ahogo, opresión o malestar torácico, incluso náuseas, miedo a morir. Estas son preocupaciones constantes. Los trastornos de ansiedad, podemos citar a dos de ellos, la agorafobia, ¿no? La agorafobia, esta aparición de ansiedad al encontrarse, por ejemplo, en lugares o situaciones donde la persona quiere escapar, ¿no? En los lugares amplios, abiertos, quiere huir. Las fobias son trastornos de ansiedad que se caracterizan por tener hay mucho miedo. Este miedo es persistente e irracional, ¿no? Y las personas tratan de evitar. Los obsesivos compulsivos, estos trastornos tienen pensamientos repetitivos, que son las obsesiones, y las acciones son las compulsiones. Tenemos también el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Frente a un acontecimiento traumático, la persona pues empieza a tener esa angustia, esa ansiedad como consecuencia de él. Es un estado pues, persistente, ¿no? Que amerita una medicación. Pues de la misma manera el trastorno de ansiedad generalizada hay una amplia gama de acontecimientos, pues le tienes ansiedad a todo, ¿no? Hasta tienes temor de salir de tu casa, subir un auto, conversar con una persona, exponer, en fin, cualquier exposición es muy generalizada. Vamos a explicar algunos de los modelos que hemos estudiado en las perspectivas contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del aprendizaje en el condicionamiento clásico, ¿no es cierto? Tenemos miedo. Si nosotros tenemos miedo, estamos asociando con algo, ¿no? El miedo entonces se aprende, dispara la ansiedad y se puede sentir miedo a un estímulo porque ya se le asoció con alguno otro. También tenemos el aprendizaje observacional, ¿no? Si tú ves que los demás tienen miedo, pues tú también lo sientes, ¿verdad? Entonces, las perspectivas biológicas
Hablan pues de que es una selección natural, ¿no? De que los miedos del punto de vista evolutivo tienen un carácter adaptativo, ¿no? Las personas lo transmiten eso en un elemento de la personalidad que es el temperamento en sí. Existen los trastornos afectivos también. El trastorno depresivo mayor es uno de ellos. Este estado de ánimo en el que una persona sin razón aparente experimenta pues durante 2 o más semanas estados de ánimo depresivos, ¿no? Cuando se desvaloriza, tiene poco interés, está aburrido. Los trastornos afectivos, tenemos el trastorno distímico, ¿no? Está triste, ¿no? Se culpa la mayor parte del día. El trastorno bipolar es el trastorno maníaco depresivo, trastorno del estado de ánimo en que la persona va alternando, ¿no? Entre la apatía, ¿no? La desesperación y aquí ya luego aquella compulsión que es una hiperexcitación de la manía. Bien, el trastorno también disociativo de la personalidad, ¿no? Este trastorno de la identidad disociativo presenta 2 o más identidades o estados de personalidad. La esquizofrenia es la enfermedad mental más grave y este es un trastorno psicótico en que la persona pierde el contacto con la realidad y va experimentando ideas por completo irracionales, ¿no? Pues puede creer que es la Virgen, puede creer que es un espectro, ¿no? Entonces estas distorsiones son características de este trastorno. Como les dije, es uno de los trastornos más graves, donde la peculiaridad es hay un pensamiento desorganizado, ¿no? La hilación de sus pensamientos pueden ser muy contradictorios, ¿no? Puede hablar, por ejemplo, de comida, puede decir carne, tengo hambre, el ropero se cae, voy a correr, ¿no? Estos son los delirios, aquellas creencias falsas, ¿no? A menudo de persecución, es otro tipo de psicosis que se llama la paranoide, ¿no? Este tipo. Entonces, las características de la esquizofrenia son la presencia de voces que le insultan, que le dan órdenes, alucinaciones, ¿no? Hay un aplanamiento también afectivo, hay movimientos así sin sentido. Pues bien, muchas gracias, hasta luego.